En este vídeo vamos a presentar unos nuevos números, que son los números racionales y que se representan mediante una cosa que vamos a llamar fracciones. Teníamos los números naturales, que nos servían para contar, teníamos una vaca o teníamos dos manzanas, después le añadimos los enteros, el -3 o el -5, que nos servían para aumentar nuestra capacidad de hacer cálculos, pero ya desde muy antiguo se dieron cuenta que uno podía tener trozos de algo, podía tener medio bocadillo. A esto es lo que se llaman números racionales, lo que llamamos números racionales, y se representan mediante fracciones. Tenemos, por ejemplo, un número racional, 3 octavos, representa, pues de algo dividido en 8, haber cogido 3. Esto se representa mediante la fracción 3 octavos, que es una relación entre dos números enteros, el número 3 y el número 8. Tienen que ser enteros, pueden ser positivos o negativos, pero tienen que ser enteros, no puede ser 0,7 dividido por raíz de 2. No puede ser eso. Eso ya no sería una fracción. Una cosa importante es no confundir una fracción con una división. Aunque usamos la barra para dividir, para denotar división, en este caso 3/5 es un número, mientras que 3 dividido por 5 es una división. 3 dividido por 5 es la división que da cociente 1 y resto 2, mientras que 3/5 es un número que vamos a llamar un número racional. En este caso un número más pequeño, que está entre 0 y 1. Normalmente estos números, y inicialmente así fueron todos, eran para denotar partes de la unidad, entonces eran números números menores que 1, siempre el numerador era más pequeño que el denominador, pero no tiene por qué ser aquí. Sí, podemos tener una caja entera, 8 trozos, más 1 de la segunda caja, entonces tenemos 9 octavos trozos. Y entonces esto se llama normalmente una fracción impropia, pero bueno, es simplemente un nombre. Es una fracción como cualquier otra. Todo número racional, toda fracción responde a un número racional. Pero además podemos tener que diferentes fracciones representan el mismo número racional. Por ejemplo, 1/2, 2/4, 3/6. Vemos aquí que las tres fracciones son fracciones diferentes, pero representan la misma realidad, la mitad de un todo. Y entonces estas tres fracciones se dice que son equivalentes. Y serían equivalentes a cualquier fracción 1 por A dividido 2 por A para cualquier valor de A. Positivo o negativo, para cualquier valor de A. Entonces, todas estas fracciones, 1/2, 2/4, 3/6, 5 décimos, 7 catorceavos, todas estas son fracciones equivalentes. Pero de todas ellas, la más pequeña es 1/2. Es la que no se puede reducir más. Las otras podemos dividir entre un valor común, el numerador y denominador, y hacerla más pequeña. Esta 1/2 no se puede reducir más. Y se llama la fracción irreducible. Bien, hemos visto que las fracciones representan realidades que no pueden representar los números enteros. Ahora bien, todos los números enteros podemos considerarlo como parte de los racionales. Lo que sería el entero 0 es un racional 0 partido por A para cualquier valor de A, todos ellos equivalentes. El 1 es A partido por A para cualquier valor de A, todos ellos equivalentes. Y el número n es n partido por 1, bueno, en este caso es irreducible. Por lo tanto, todo racional, todo entero es racional y hay racionales que no son enteros. Hay más racionales que enteros. Ahora bien, los racionales hay muchísimos y se dice que son densos. ¿Qué queremos decir por eso? Pues por ejemplo, entre el 1 y el 2 hay un vacío. Entre el número entero 1 y el número entero 2 no hay nada en medio. Pero en cambio, entre el racional 1 partido por 1 y 2 partido por 1, pues por ejemplo, en la mitad podemos poner el 3 medios. Y entre el 1 partido por 1 y 3 medios, pues la mitad podemos poner el 5 cuartos. Y entre el 1 partido por 1 y el 5 cuartos, la mitad podemos poner el 9 octavos. Y así podríamos seguir más y más y más. Y podemos, entre dos rayitas cualesquiera, podemos meter uno en la mitad y uno en la mitad de ese y uno en la mitad de aquel. Es decir, infinitos. Y entonces, uno podría pensar que todo número es realmente un racional, pero no es así. Ya se demostró de antiguo que hay números como por ejemplo el raíz de 2 o el pi que no son racionales. Y esto le sentó muy mal a los pitagóricos, que se creían que todo el número era racional. Tan mal se le sentó que al que demostró que raíz de 2 no era racional, se le dio a la mitad del agua, a la mitad del mar y lo dejaron ahí. Bueno, entonces vamos a empezar a ver qué operaciones hay en las racionales. Vamos a empezar por una operación que vamos a considerar que es nueva, que es la comparación. No es que no comparáramos enteros o naturales, simplemente lo hacíamos tan fácil que no lo consideramos una operación. Sabíamos que 5 era menor que 10.000. Pero 3/5 es igual, mayor, menor que 8 catorceavos, porque aquí la dificultad es que 3
fracciones, 3 trozos más grandes es mayor o menor que 8 trozos más pequeños. Y es difícil de decir. Entonces la manera de hacerlo, el truco que se suele emplear en este y en otras operaciones, es hacer que los trozos sean iguales, es decir, que el denominador sea igual, tener denominador común, que se llama. La manera más fácil es multiplicar los denominadores, 5 y 14. Entonces tenemos que 3 por 14 dividido por 5 por 14, que es equivalente a 3 quintos, en este caso va a ser mayor que 5 por 8 dividido por 5 por 14, que es equivalente a 8 catorceavos. 3 por 14 son 42, 5 por 8 son 40, por lo tanto, la fracción de la izquierda es 42 setentavos, la de la derecha es 40 setentavos, y entonces vemos claramente que tenemos 42 trozos de un setentavo, y en los dos tenemos 40 trozos de un setentavo. Por lo tanto, el primero es mayor que el segundo. Y de aquí vemos que la regla conocida, que si pasamos estos dos números a un denominador común, pasamos a la regla conocida de que 3 quintos es igual a 8 catorceavos, si, y solo si, 3 por 14 es igual a 8 por 5, a la multiplicación en cruz. Bien, pues esto en cuanto a la comparación. ¿Qué pasa con la suma y la resta? Bueno, tenemos la misma dificultad. Si queremos sumar 5,24avos y 5,54avos, claro, en la izquierda tenemos bloques más grandes que en la derecha son bloques más pequeños. ¿Cómo podemos sumar bloques de diferente tamaño? Entonces la manera más fácil es hacer que todos los bloques sean del mismo tamaño. Y esto se consigue consiguiendo un denominador común. Y la manera más fácil de tener un denominador común es multiplicando los denominadores. Hay otra manera que es conseguir el mínimo común múltiplo, pero quizá esa sea más conveniente, pero la más fácil es multiplicar los denominadores. Entonces, 3 cuartos más 7 sextos, si conseguimos denominador común, multiplicamos numerador y denominador de la izquierda por 6 y el de la izquierda y de la derecha por 4, y así tenemos un denominador común que es 6 por 4, es decir, 24, y por tanto esto es 56 partido por 24, ahora sí que podemos sumar los numeradores, y entonces esto es 27 doceavos. Si hubiéramos cogido el mínimo común múltiplo, hubiéramos obtenido la fracción irreducible directamente. Ya es una cuestión de gustos, si uno prefiere obtener el mínimo común múltiplo o reducir después. Bien, esto en cuanto a la suma y la resta. La suma y la resta y todas las operaciones que veremos son consistentes con nuestra idea de los números enteros. Es decir, el número entero 3, que es 3 partido por 1, y el número entero menos 7, o 7, que es 7 partido por 1, si los restamos, obtenemos el número menos 4 partido por 1. Es decir, es consistente, 3 unavos menos 7 unavos es menos 4 unavos, que es consistente al 3 menos 7 igual a menos 4 que teníamos los enteros. Y esto va a pasar en las demás operaciones, aunque ahora ya no lo voy a repetir más. Bien, pues esto en cuanto a la suma y la resta. ¿Qué pasa con la multiplicación? La multiplicación ya no podemos tener la interpretación de que unas multiplicaciones son sumas sucesivas, porque es que son sumar 3 cuartos, 7, 8 octavos veces. No lo sabemos hacer. Pero sí que es un poco la idea de, si multiplicar por 5 era 5 veces más, multiplicar por 3 cuartos es 3 cuartos de. Entonces 3 cuartos de 1 tiene que ser 3 cuartos. O 3 cuartos de 20 tienen que ser 15. Como vemos aquí, 3 cuartos de 20 por 1 tiene que ser 60 partido por 4 o 15. Y esto nos da una idea de cómo tiene que ser la multiplicación. Y efectivamente, para que esto se cumpla, la multiplicación se hace de esta manera. A partido por B por C partido por D es A por C partido por B por D. Y esto, además, se lo puede comprobar fácilmente, es consistente con nuestra idea de la multiplicación de enteros. 3 partido por 1 por 2 partido por 1 es 6 partido por 1, que es lo que queríamos que saliera. Esto en cuanto a la multiplicación. Ahora bien, si nos vamos a la división ya es más difícil, incluso es aún más difícil darle una interpretación. Y la división la vamos a considerar simplemente lo opuesto a la multiplicación. Y para que lo sea, pues A partido por B dividido C partido por D tiene que ser igual a A por D dividido B por C. Y, efectivamente, si cogemos la multiplicación anterior y ahora lo dividimos por C partido por D, nos tiene que dar A partido por B, que efectivamente es lo que nos da. A por C por D dividido B por D por C, bueno, partido B por D por C, el C y el D se va y se queda A partido por B. Ahora, una cosa a notar es que, a diferencia de la división de enteros, donde no poníamos el signo igual, sino que decíamos que 3 dividido por 5 era, o 5 dividido por 3 era cociente 1 y resto 2, y no poníamos el igual, porque teníamos dos números. En los racionales sí que ponemos el igual, porque es un único número. Dos números racionales divididos dan siempre un número racional. Y esto es nuevo, y esto nos permite hacer, por ejemplo, encadenamiento de divisiones. 3 cuartos dividido 5 séptimos dividido 2 novenos, cosa que no podíamos hacer
en los enteros. Y nos trae una pregunta nueva. ¿Es conmutativa la división? ¿Es asociativa la división? Y no, no lo es. Podemos ver claramente que no es lo mismo 3/4 dividido 5/7 y después dividir 2/9 que 3/4 dividido 5/7 dividido 2/9, o que no es lo mismo 3/4 dividido 5/7 que 5/7 dividido 3/4. O sea que la división no es conmutativa ni es asociativa. Bueno, y con esto hemos visto las fracciones y los números racionales. Son los nuevos números, que son los enteros y más, y que tienen sus propias, son densos, hay infinitos entre dos números racionales cualesquiera, hay infinitos entre medias. No son todos los números, raíz de 2 o pi no son racionales, y que se pueden operar con ellos sumando, restando, multiplicando y dividiendo, teniendo su operativa propia, que hay que saber.